Bien, excelente, gracias. Son interesantes porque pues con ellas se trata de hacer, de que nosotros comprendamos mejor o un poco mejor las verdades bíblicas. Y realmente la obra del Espíritu Santo para que esto suceda es sumamente importante. El texto bíblico, tal como ahora lo tenemos, es un gran privilegio y una gran bendición. Lo tenemos en nuestro idioma, lo tenemos en en distintos lenguajes, como para que si no entendemos alguna traducción, podamos entender otra. Así que nosotros tenemos una riqueza muy grande en la palabra de Dios, en el texto bíblico, y tenemos también una gran certeza de que los escritores bíblicos y también aquellos que hicieron la configuración de la Biblia tuvieron mucho temor, mucho cuidado de poner lo que Dios en realidad quería que estuviera en el texto. ¿Qué tanto lo aprovechamos? Creo que eso es el reto para nosotros. El primer domingo Howard habló sobre la importancia de la Biblia, luego también Héctor habló sobre los proverbios y el rey Salomón, la sabiduría que la palabra de Dios nos da. Y hoy nos estamos trasladando ya a la época de Jesús, a los evangelios. Y esa dramatización creo que, al menos a mí, y espero que a ustedes nos hace enfocarnos y decir, ¿cómo habrá sido? ¿Cómo habrá sido Pedro? Ahí los discípulos, ¿cómo habrá sido Jesús? Y hoy vamos a estudiar un pasaje impresionante, y es en el camino a Emaús. Jesús había muerto y de alguna manera había un luto. Creo que los que en algún momento hemos perdido a un ser querido y hemos estado de luto, ese era un momento en que los discípulos se sentían de luto. Y un gran luto, porque aquella persona que los había cautivado, impresionado, los había hecho dejar todas sus profesiones para seguirlo, murió. Pasan un par de días y la tragedia de aquella gran aventura emprendida 3 años atrás se había acabado. Los sueños rotos. No sé en qué situación cada uno esté en nuestra vida, pero creo que cada uno ha tenido situaciones donde ha confiado, ha puesto energía, expectativa en ciertas personas o en ciertas situaciones y repentinamente todo sale mal. Este era el momento en que los discípulos se sentían de esa manera. Y interesantemente, alguien que no estuvo con Jesús escribe esta parte de la historia. El escritor, en este caso hay 2 escritores, está Marcos y está Lucas, y nosotros vamos a ver y vamos a leer lo que dice Lucas. Es el último capítulo, el capítulo 24 de Lucas. Todavía no vamos a ir al capítulo 24 porque quiero hacer un antecedente. En primer lugar, la tradición indica que Lucas era un doctor, un médico. Así que nuestro Pedro Julio, que es un médico, podrá identificarse mejor con esa profesión. De los pocos estudiados que en el Nuevo Testamento escribieron está el doctor médico Lucas. No era judío y tampoco había estado con Jesús. Lucas no conoció personalmente a Jesús. Era una persona distinta a los discípulos, aquellos 12 y a los que estaban cercanos a él. Pero toda la tradición indiscutiblemente dice que el Evangelio de Lucas lo escribió Lucas. Es de los libros donde no hay ninguna duda de que Lucas fue el autor.
inspirado, por supuesto, por el Espíritu Santo. Viajó con Pablo, convivió mucho tiempo con todos aquellos discípulos después de la muerte. Y en el libro de Hechos que él mismo escribe, relata dónde y cómo fue la vida después de la muerte de Jesús. El propósito es dar a conocer bien la verdad. Lucas escribe su libro para dar a conocer bien la verdad. Y lo escribe a una persona que era una persona prominente, excelentísimo Teófilo. Tanto en el libro de Lucas como en el libro de Hechos se dirige de esa manera a él. Y al dirigirse de esa manera quiere decir que era una persona que estaba en autoridad. La persona que iba a recibir esta carta, donde Lucas se esmeró en escribir y donde Dios lo inspiró, era una persona de alto rango. Así que el escrito, en el análisis del escrito de todo el libro de Lucas y todo el libro de Hechos, se ve una gran redacción, un orden de muy alta calidad. El tiempo en que se escribe se calcula que es años después de la muerte de Cristo, pero antes del año 70, que fue la destrucción de Jerusalén. Como historiador Lucas, la mayoría de los expertos cree que si hubiera sido después de la destrucción de Jerusalén, el escrito él lo hubiera puesto. Vayamos primeramente a Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Yo ya lo tengo aquí impreso para no sufrir de cambio de hojas. Y la Reina Valera del 60 dice lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así empieza Lucas el Evangelio. Muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Así que Lucas escribe con total autoridad, desde el punto de vista humano, inspirado por el Espíritu Santo. Y cada historia que está detallada en el Evangelio de Lucas, inspirada por Dios, tiene un propósito: de poner en orden todas las cosas. Quería que el Evangelio fuera claro, quería que el Evangelio fuera profundo y que Teófilo, su amigo, lo entendiera. Así que en ese contexto Lucas va describiendo de primero el nacimiento de Jesús y va pasando los capítulos de toda la persona y obra de Cristo, hasta llegar al capítulo 24, que hoy es el que vamos a leer. Los invito a que ustedes lean el libro de Lucas y que puedan disfrutar de este también entrelazado libro con una literatura de muy alta calidad. Lucas 24, 13 al 32. Estamos aquí en esta escena en el camino a Emaús. Voy a empezar a leer el versículo 13 del capítulo 24 hasta el 32. Y he aquí, dos de ellos iban
el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales y sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la misma mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Impresionante. Vamos a analizar un poco y voy a volver a leer los versículos primeramente del 13 al 24. Volviendo a iniciar la historia, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ellos respondieron: de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte
y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era quien había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. En esta primera parte de la historia vemos a Cleofás y a quien lo acompañaba de regreso después de haber dejado un gran sueño, de regreso a la casa. Ya, vámonos, ya aquí ya se acabó. Tristes. Todas las características Jesús las tenía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Impresionantemente Jesús se aparece. Los ojos, dice que les fueron cubiertos y no lo reconocieron. 60 estadios es la distancia y haciendo las conversiones son 11 kilómetros. 11 kilómetros se han de recorrer en hora y media, 2 horas, dependiendo cómo puede estar el terreno. Si es de bajadita, pues menos, ¿verdad? Y Jerusalén estaba en alto, así que posiblemente iban bajando hacia Emaús. Así que tuvieron más o menos entre 1 y 2 horas para conversar con este forastero. Porque para ellos todavía era un forastero. La pregunta que Jesús les hace usando la retórica: ¿qué pláticas son estas? ¿De qué están hablando? Con todo respeto, por supuesto, pero sonará un poco como chute, ¿verdad? Así como que, sí. O sea, aunque lógicamente era el tiempo de la Pascua y de mucha tradición judía en ese momento, había mucho extranjero en Jerusalén. Así que era normal que había mucha gente, mucho forastero, y había mucha relación entre todos. Todos llegaban a celebrar la Pascua y otras fiestas que venían también alrededor de ella. Así que Cleofás le dice: entonces el único que no sabes qué pasó. ¿Cómo Jesús se puede presentar a veces a nuestra vida como pareciendo que no está en la escena, que no entiende la situación? ¿Qué te aflige? ¿Qué te molesta? ¿Qué te incomoda? Cuando el Rey del Universo conoce exactamente, pero quería sacar plática, quería ver qué había en el corazón. Cleofás y su compañero conocían la ley y los profetas y conocían la historia de Jesús. Eran discípulos. Y le describen y le dicen de Jesús: varón profeta, grande en obra y en palabra, que nuestros líderes lo crucificaron, lo mataron. ¿No sabes eso? ¿No has oído? Si todo el mundo sabe de eso. La tristeza. Nosotros creíamos que era Él. Albergábamos la esperanza de que Él era quien iba a redimir a Israel. Y hoy en la mañana pasaron cosas extrañas. Unas mujeres fueron, no la encontraron, el cuerpo no está, pero dicen que vive. No sabemos. Jesús encuentra a estos 2 discípulos en el camino.
Vayamos a los versículos 25 al 27. La respuesta de Jesús. Entonces se les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Oh insensatos y tardos de corazón. No parecía tan amable esa forma de hablar. Jesús no se enoja, Jesús no se molesta, Jesús siempre es amable, cariñoso, siempre es el de la ovejita, ¿verdad? La ovejita blanca, con los niños acercándose. Esta imagen de Jesús es diferente. Insensatos y tardos. Cada uno interprete qué es insensato y tardo para cada uno, pero creo que es algo fuerte que le está diciendo a otra persona. Insensato es que no tiene sesos, y tardo, pues que no va caminando como debe caminar. Así que cada uno interpretemos la forma en que Jesús, en medio de la tristeza, los detiene y les explica, los reevangeliza. Este forastero les está hablando, y me imagino a Cleofás y su compañero como: ¿y aquí qué pasó? Y los vuelve a reevangelizar. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. El primero llega, se interpone, pregunta, no sabe, parece ignorante, y luego les comienza a explicar todas las escrituras. Los impresiona. ¿Y cómo sabe este forastero tanto? No escuchó de la crucifixión, pero nos está diciendo que era necesario que el Cristo padeciera. No sé cuánto tiempo hablaron mientras iban caminando, pero hablaron de muchas cosas acerca de la ley y los profetas. Una cátedra magistral del Rey del Universo a 2 discípulos. ¡Qué impresionante! ¿Qué habrán hablado? ¿Qué habrá dicho el maestro? ¿Cómo les habrá explicado las escrituras? Así que, siguiendo con el relato, dice 28 al 34, llegaron a la aldea donde iban y él hizo: bueno, pues ya me voy. Y como que iba lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Qué impresionante. Habían caminado con él, les había explicado todo el evangelio, toda la obra, el resumen de la ley y los profetas que se resumía en el Cristo. Se sentó, comió con ellos. Y cuando lo reconocen, yo no sé qué susto, misterio, qué situación, es él. Pero no les dio tiempo de agarrarlo, desapareció. Médicamente, científicamente, ¿podrá alguien aparecer y desaparecer? Imposible. El que está muerto, lo más que puede hacer es revivirlo. Es decir, por procedimiento se puede revivir o que repentinamente vuelva, pero va a volver a morir. Lázaro
Lázaro estuvo en la tumba ahí guardadito y ya no lo saquemos y ya hasta huele mal de plano. Dice, hombre, abramos. Y sale Lázaro caminando. Alguien dice que no hubiera querido ser Lázaro porque 2 veces morir está peor, ¿va? Pero Jesús murió una sola vez y no revivió, sino resucitó. Y esto nadie más lo ha podido lograr. Estamos del lado del campeón. ¿Quién más hace una oferta como esa? ¿Quién más? ¿En dónde más podemos encontrar a alguien así? Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado. El Señor verdaderamente ha aparecido a Simón. Saliendo de Emaús, los discípulos iban sin esperanza, tristes. El sueño se había acabado. Al llegar a Emaús, se encontraron con el Cristo, que había resucitado, que les había explicado toda la ley y los profetas. Y de una forma vivencial, comió con ellos, caminó con ellos, pero también desapareció. Una de las preguntas que me dices, ¿cuánto tiempo Lucas se tomó para hablar con Cleofás, con cada uno de ellos para... ¿Y será que esto es así? Así fue, sí, por ahí va. Y qué bendición que hoy podamos contar con esas historias que están ahí, en esos libros o en esos teléfonos. Cuando Pedro estaba aquí con Nicole, ni sabía que era la Biblia. Es decir, ellos ni sabían, pues tenían la ley y los profetas, pero esta parte de la historia ni la sabían. Es más, Dios en su misericordia puso a un intelectual para que resumiera todas las cosas y para que dejara evidencia, para que nosotros hoy podamos creer en el Cristo. Y la pregunta que me surge es, ¿qué produce en mí esto? ¿Estaré contando yo a otros esta gran verdad? ¿Seré un Lucas de este tiempo que pueda redactar de forma ordenada las historias para compartir? No para reinventar, pero sí para hacer más claro para el hombre actual la verdad del Evangelio. ¿Cuántas veces se ha sentado a nuestra mesa el Maestro? ¿Cuántas veces nos ha mostrado sus milagros, su amor y su gracia? De los sueños rotos a la libertad de los sueños. No sé, por eso pregunté al principio, no sé cuál es el estado o condición que cada uno está viviendo hoy. Tal vez está viviendo un sueño roto, una situación difícil en su vida. O tal vez se siente el campeón, todo le sale bien, está feliz, no hay problema.
La pregunta que yo haría es, ¿está presente en nuestras vidas el forastero que llega a transformarnos? ¿Lo estamos escuchando? ¿O entre los afanes y problemas y situaciones que hay, lo estamos olvidando? ¿Cómo estamos reaccionando a su llamado de amor? ¿Cómo estamos viviendo una vida con esperanza en el forastero o en nuestras propias fuerzas o en nuestra propia desesperanza? Tantas historias hay en las Escrituras. Esta es una de ellas, en el camino a Emaús. Que el amor por la palabra, que la obra del Espíritu y su presencia, que la comunión con los hermanos nos puedan llevar a ser la comunidad que Dios quiere que seamos, donde cargamos unos las cargas de los otros, donde oramos, donde nos ministramos, donde nos bendecimos. ¿Qué potencial ha de ver Jesús en esta iglesia, en cada uno de nosotros, para salir al mundo y conquistarlo, no con nuestro poder, sino con el de Él? Oremos. Padre, gracias por esas historias que tú dejaste un día y que ahora están disponibles para nosotros. Esta es solo una, ¿cuántas más hay? Ayúdanos a amar tu palabra, a que como Cleofás y su compañero, nuestro corazón arda cuando te busquemos y cuando nos hables, que podamos identificar bien tu voz en medio de tantas voces. Consuela nuestros corazones en la aflicción, cálmalos de la angustia, ayúdanos a encontrar el camino correcto, que no nos perdamos en medio de tantas ofertas y que podamos vivir una vida que te glorifique a ti y a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Él oramos y te lo agradecemos. Amén. Bueno, ahora es el tiempo de un café, así que podemos ir y disfrutar.